Estamos hoy con la presencia de Andrea Silvina Silvero, que es una emprendedora, una de las tantas mujeres que laburan y que hacen patria en Corrientes. Es dueña de Solar y Cablevisión, Internet y fibra óptica. Es la que le da conectividad a la ciudad de Mariano y Loza y hoy la tenemos en nuestro programa. Te doy la bienvenida, Silvina. Hola Virginia, ¿cómo estás? Encantada. Gracias por la entrevista. Bueno, contame cómo se te ocurrió, pues vos vivís en Mercedes, cómo se te ocurrió esto de emprender en esta área tan especial que es la televisión y que es el cable de difusión y también internet, que es algo que todas las localidades necesitamos, la conectividad hoy más que nunca. ¿Cómo surgió eso? Surgió en realidad por una pérdida, por el fallecimiento de mi papá, que ya tenía instalado el cable en varias ciudades, en Sauce, en Berugorría, y la última fue en Mariano y Loza, en Solari.
y justo, o sea, a los pocos meses comienza la pandemia. Yo soy abogada, ejercía la profesión y bueno, en plena pandemia, en una decisión, digamos, de estaba administrando el cable, eh, y tomo la decisión de hacerme cargo de manera personal, digamos, como un proyecto propio y comenzamos ahí, justo con la pandemia comenzamos. Digamos, fue medio al unísono eso, donde, bueno, fue reinventarme porque con esta crisis que hubo mundial, también estaba en juego, bueno, un montón de cosas, del tema del trabajo, de qué iba a hacer y yo ya 2019 ya estaba al frente, digamos, con el tema de la administración y ordenando un poco esas cuestiones. Y bueno, ahí nació esta decisión, la verdad que me dio sin conocer el, el, esa rama tan eh, desconocida para mí, porque la verdad es que si bien mi papá y mi mamá estaban en ese negocio, no era lo mío porque yo me dedicaba a mi profesión. Así que bueno, así nació. La verdad que fue muy difícil porque, bueno, ante lo desconocido uno comete también muchísimos errores que después la verdad es que a la larga son buenos aliados porque uno los transforma en circunstancias que hacen que uno vaya creciendo y bueno, y le vas encontrando la beta como algo y la verdad que me gusta mucho lo que hago, me atrapó el tema de este negocio y bueno, y después de eso surgió lo que fue la conectividad a través de Internet, porque primero era solamente la empresa de videocable y ahí también empezamos a hacer algunas muy poca producción para el canal local. Son ciudades muy chiquitas que se dificulta ese tema, pero bueno, siempre tratando de utilizar el canal local para lo que es la difusión de las actividades del pueblo, de la región. Ahí nos conocimos con vos también para poder difundir eh, el Festival de Tarragorros y bueno, y las distintas actividades que ibas haciendo vos, ibas programando a través cuando estabas a cargo del área de cultura, así que ahí fue también un gran Y avance con ahí eso. nos conocimos porque Ahí nos fue. nosotros también inventamos todo porque no Sí, podíamos salir de Curuzú y el que tal cual. filmaba algunos, editaba algunos videos, de repente se empezó a hacer streaming y las que decoraban fiestas, de repente se pusieron a hacer escenografía y todo Tal en cual. Curuzú con un desafío enorme. Y bueno, algunos eventos que nosotros organizamos desde Cultura trascendieron las fronteras y bueno, Sí, vos fuiste una de las primeras que aceptaron nuestra programación y que gentilmente retransmitiste nuestros eventos. Y yo estaba pensando, ¿no? Que lo que nos cambió la vida, la pandemia, ¿no? sí, muchísimo. La verdad que sí fue aleccionador en muchos sentidos porque yo creo que la mayoría nos tuvimos que reinventar. Eh, la verdad que a través de la pandemia yo también debo confesar que nosotros crecimos un montón porque, bueno, la gente necesitaba entretenerse, tener un servicio, obviamente, por el tema de estar informados, de entretener, yo creo que fue lo principal. Fue una muy buena compañía y eso también fue el pie para nosotros para poder comenzar con todo lo que fue Internet. Al principio, la verdad que esa parte sí nos costó muchísimo, mucho, mucho, porque
te vuelvo a decir, no, son ciudades muy chicas donde la verdad es que no hay tal vez especialistas en determinadas cosas, nosotros tampoco lo éramos, entonces bueno, pero fue una aventura que tuvimos que pasar. La verdad que había días que daban ganas de bajar los brazos porque económicamente también fue un riesgo muy grande, fue un riesgo muy grande. Fuimos uno de los primeros pequeños proveedores que empezamos a hablar también con Telco en su momento, cuando nació Telco. Y bueno, el tema de la fibra óptica que se demoraba, digamos, con todos los procesos que eso llevaba. Primero empezamos con el servicio de manera inalámbrica, tuvimos mucho tiempo y bueno, ahora gracias a Dios y bueno, y pudimos, la verdad que nosotros crecimos mucho con hace 6 meses, un poquito de más de 6 meses, que comenzamos con todo lo que es fibra óptica, o sea, nuestro servicio. eh, en un 90% de las ciudades está con fibra óptica y eso obviamente que ha mejorado muchísimo la calidad del servicio, como también el acceso a las distintas plataformas, porque creo que a través del COVID nace el streaming y bueno, y ahí empezamos muchos a utilizar y nosotros ahora, justo hoy, cuando estás haciendo la entrevista, nosotros vamos a retomar el canal local porque hace un año con una gran tormenta que hubo se quemó todo en nuestros equipos de lo que era el canal local, así que bueno, ahora estamos reinaugurando también con vos eso, mira, Qué siempre bueno, en momentos muy, sí, qué bueno. Pero viste que yo hablaba el otro día, le hice una entrevista a unas docentes y hablábamos de la pandemia, ¿no? De lo que nos cambió desde de conocer y saber que habían familias que con un celular hacían cuatro chicos la tarea, de sí, repente la necesidad de tener una computadora, más de una computadora en la casa, de repente tener la necesidad de estar conectado en internet sí o sí en la casa. sí, Hubo muchos cambios en la pandemia que yo creo que eso también fue producto digamos, el trabajo que haces fue producto de la necesidad de la gente. Y lo sí, importante, ahí yo creo que yo creo que ahí fui consciente de lo importante que es estar conectado y de lo importante que es estar conectado en medio de la pandemia cuando no podíamos salir ni siquiera de nuestras casas. sí, Necesitábamos sí o sí internet. Antes podríamos ir al trabajo, usar, no sé, pero la necesidad de tener internet en plena pandemia nos marcó un antes y un después. Y celebro que ciudades chicas como Solari, puedan estar sí. conectadas. Y bueno, eso es un trabajo. Mira, vos sabés que en Curuzucuatiá hay un visionario que se llama Víctor Hugo González, que fue el primero que trajo Internet a Cursú desde los 80, 90. Ujú. Y bueno, dice, qué hace acá en Cursú en 1990 trayendo Internet? O sea, ¿para qué sirve? O sea, la computadora, yo me acuerdo que la computadora en los 90 era en blanco y negro y tenían Sí, esos rodillos que hacían zzz, zzz, e imprimía con puntitos. Y de repente avanzamos de una manera estrepitosa con la tecnología que, que ya no nos dimos cuenta. Hoy estamos sí, hablando, cambió muchísimo. Imagínate que para nosotros fue, digamos, muy, muy importante ese cambio de lo inalámbrico a la fibra. Eh, y uno siempre, te hablo desde el lado del emprendedor. eh, la verdad es que es muy difícil tomar ese tipo de decisiones y de riesgos porque no tenés detrás todo, digamos, un aval financiero como tienen los grandes grupos y que vos decís, bueno, está dentro de las posibilidades de este balance, tener millones de pérdidas y seguís adelante. O sea, es muy difícil eso. Eh, entonces, yo creo que
también nosotros tenemos un lazo muy fuerte con la ciudad, si bien eh, tanto Luis, que es mi esposo y con quien tenemos, llevamos adelante este emprendimiento, él es de Mercedes, yo soy de Sauce, pero nosotros creamos un vínculo con Mariano y Loza muy importante, digamos, va más allá de nuestro negocio, tratamos siempre de estar conectados o estar presentes de alguna manera en la vida social de la comunidad a través de, no sé, lo que podamos colaborar, digamos, porque la verdad es que yo creo que es una manera de devolver también tanto lo que nos da la ciudad a nosotros, devolverles con una buena calidad de servicio, como también, bueno, involucrarnos en lo que podamos y en lo que nuestro tiempo nos permite. Entonces, yo creo que también eso es lo que caracteriza tal vez más a un emprendedor que a un empresario, viste, es como tener una comunidad ahí muy, muy arraigada. Nosotros tenemos también empleados que son de la ciudad, o sea, eh, eso también crea un vínculo muy importante. Entonces, esto que vos decías hoy, volviendo a lo de cómo nos cambió, digamos, el tema del COVID, eh, fue muy, la verdad que fue muy fuerte todo, pero debo confesar que después de un tiempo lo transformamos en algo muy positivo y bueno, fue darle vuelta a la cosa y ver cómo funcionaba y ya te digo, era reinventarnos, por ahí o sea, nos equivocábamos, teníamos ahí algunas circunstancias que fueron muy difíciles, pero pudimos, la verdad que pudimos y salir y eso nos dio un aire fresco también a nosotros y a raíz de eso también hoy estamos emprendiendo en Amado Bonplan. Ah, qué bueno, qué Sí, bueno, sí, qué sí, bueno, qué bueno. Ah, no sabía sí, que era sí, sauceña, mi papá es sauceño. Entonces, bueno, sí, sí, por sí. razón nos llevamos tan bien nosotras, enseguida conectamos porque había sido que era tiraba la sangre ahí, ¿no? Lo de sauceño. Somos, sí, yo soy sauceña, sauceña. Bueno, la Ahora mercedeña, sauceña pero conquistando el mundo, ahora conquistando Corrientes con la una fibra sauceña. óptica. Vos sabés Sí, que así es. es importantísimo el trabajo que haces, porque más allá de que sea una empresa o un emprendimiento, como vos lo quieras llamar, es darle la posibilidad del progreso a mucha gente. Hoy sin internet, sin conectividad, sin cablevisión, sin ver las noticias, sin conectarte a internet con los diferentes medios, estaríamos apartados del mundo. Hoy más que Sí, nunca que la inteligencia artificial está teniendo tanta importancia y tanta preponderancia y que está llegando, aunque sea, o sea, está llegando a Cursú, a Solari, a Mercedes, porque lo tenemos inteligencia artificial en el teléfono y la usamos y preguntamos y estamos viendo un avance que en otras partes del mundo podrá tener mayor protagonismo que acá, pero lo estamos usando igual y eso viene para cambiar la humanidad. Así que sí, ese trabajo que vos hacés, que lo haces con mucho esfuerzo y con mucho desarrollo de preparar al personal, de ver en qué se invierte, en qué no, en apostar de maneras diferentes. Es también un aporte para la sociedad, lo que hizo Víctor Hugo González en Curuzú Cuatiá, claro. nos cambió la historia. Así que imagínate lo que vos podés hacer en Monplan, en Mariano y Loza, con el aporte de tu empresa, y eso me parece importante rescatarlo. ¿Qué es lo que te gustaría ver a futuro, en estas localidades? ¿Qué proyección tenés? Mira, la verdad es que a mí es como un objetivo que nos trazamos ahora para, porque nuestro primer objetivo era cambiar todo el equipamiento que faltaba para el videocable, ¿sí?
se cambió, esa parte es muy, muy costosa y volverla todo digital, la verdad es que es muy difícil. También nosotros tenemos que evaluar el tema de cómo, el tema de los precios, los costos, ver la economía local. Bueno, son un montón de elementos que uno va viendo, eso se acomodó y lo seguimos trabajando. Siempre que hay que hacer algún trabajo en alguna zona, se invierte, se hace, se hizo lo de la fibra óptica que era crucial para nosotros, era, digamos, era salir con eso a trabajar y que esté, digamos, en marcha. Ese fue nuestro principal objetivo luego de normalizar el videocable. Y ahora, la verdad que a mí me entusiasma muchísimo la posibilidad de poder hacer producción local para el canal local y para sacarlo de la ciudad. Aprovechar las herramientas que hay, porque la verdad que hay mucho talento, no solo en Mariano y Loza, digamos, en toda la zona. Yo miro un poco más por región y veo desde Sauce para arriba, y la verdad es que hay muchísimo talento, hay mucha juventud que como que quiere también formar parte de estos cambios que están habiendo. Entonces, la idea y a lo que vamos a apuntar de acá, a lo que queda el resto del año, es poder empezar a trabajar con el tema del canal local, aprender producción, porque la verdad es que nosotros no sabemos de producción. Entonces estoy ahí también viendo esa parte que me gusta, me gusta mucho la parte del periodismo, todo eso. Entonces esa es, digamos, a corto plazo. Eh, Estamos atentos continuamente a la nueva tecnología, porque la verdad es que nosotros lo que aprendimos es que tenemos que estar atentos a qué va surgiendo. Esto de la fibra es algo que tenemos para una buena cantidad de años, que se va a seguir desarrollando y es tecnología que va a seguir estando vigente. Tal vez se van a ir cambiando algunas cosas, pero no lo grueso. Entonces eso también nos da la posibilidad de poder ir viendo un poquito más qué más se puede hacer. Y yo creo que lo que está ahí dando vuelta, que lo tenemos que concretar, te vuelvo a reiterar, es el tema de las producciones locales. Yo siempre cuando podía hablar con vos o así, porque nosotros nos conocíamos online primero, Sí. y la verdad que la producción que hacían ustedes para estos eventos, o para los programas o cuando habían las galas, a mí me gustó mucho toda esa parte, la vi muy organizada, como muy bien hecha, y me gusta mirar eso, y también me encantaría que podamos sacar al mundo todo lo que nosotros tenemos para dar, porque la verdad es que creo que esta región de Corrientes, toda Corrientes, pero nuestra región particularmente, la Centro Sur, tiene una riqueza cultural impresionante, y bueno, y eso es lo que, digamos, a lo que apunto de acá hasta fin de año. Después de fin de año, no sé, nos volvemos a hablar y vemos a ver con qué nuevas ideas nos venimos. Pero bueno, esto de estar conectado está bueno porque también conoces muchísimas cosas, sin ir hasta ese lugar específicamente, y con gente seria. Esto de la inteligencia artificial es algo que no lo podemos negar, pero hay cosas que el ser humano, gracias a Dios, todavía no se reemplaza, y hay mucho por hacer, y yo creo que nos tenemos que enfocar en personas reales que están preparadas para llevar adelante estas cuestiones. Y bueno, así que feliz con eso. La verdad que me encantó que cuando me contaste de este proyecto que estás llevando adelante, yo creo que va a ser muy bueno, y conociendo de tu tenacidad, de tu profesionalismo, va a ser algo muy lindo, y yo creo que a la gente le va a gustar. Bueno, ojalá, ojalá que sea así, te agradezco tus palabras. Sí.
estamos, Sí, eh, soñamos un poco, ¿no? Soñamos un poco lo que sí, queremos como... A mí también me gusta mucho el hecho de que me gusta pensar que nosotros como correntinos tenemos algo que tenemos que saber mostrar. Vos sabés que las cosas lindas que me dio la función pública como directora de cultura fue la posibilidad de reinventar cosas en la pandemia porque virtualizamos todos nuestros eventos. Pero también me acercó a muchas personas y una de esas personas importantes que me enseñó muchísimo, me enseñó de chamamé, me enseñó de muchas cosas, que es Antonio Tarragó que yo mantuve una conversación muy, muy cercana con él. Pasábamos horas por teléfono todos los días para hacer el homenaje que hicimos ajá, eh, a su papá por los 100 años de nacimiento. Y él me decía, ¿cómo puede ser que el ministerio fulano de tal lance una publicidad que sale del gobierno de Corrientes y que publicite Corrientes y pongan una música electrónica y no un chamamé? sí, Entonces cuando yo me empecé a dar cuenta, o sea, yo no me había dado cuenta de ese detalle, quizá la gente que hace esto tampoco se dé cuenta, pero nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia nos hace únicos en el mundo. sí, La globalización llegó para nutrirnos de cosas, pero nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, es lo que nosotros tenemos que vender al mundo. Hoy, exacto. viste, hoy, Sí, hoy por hoy, vos ves las noticias a nivel internacional y ves, por ejemplo, que en Barcelona salen los vecinos a quejarse de los turistas, que en Venecia no quieren que hagan un casamiento porque no quieren gente de afuera que venga al casamiento de un millonario. Y la gente que eran de Venecia se mudó a otras ciudades, y la gente de Barcelona se mudó a otras ciudades, porque no aguantan el turismo. Nosotros estamos acá vendiendo los esteros de Liberá. Yo le hice un reportaje a una de las estancias que se dedica al turismo rural acá en Curuzucuatiá y que recién está empezando, está descubriendo el turismo de naturaleza. Y bueno, tenemos un montón de cosas que hacer todavía en Corrientes. Tenemos un montón de cosas. No solo es la industrialización. Hoy la industrialización está en jaque porque ha depredado lo natural. Entonces, sí. hoy se piensa o de otra manera para llegar a ver, producir, generar riqueza, pero sin en desmedro de la naturaleza. Bueno, hay un montón de cosas que se están pensando y un montón de cosas que nosotros tenemos dando vuelta y que todo depende de cómo lo encaucemos. Me gustó mucho tu reflexión sobre cómo brindar este conocimiento de lo que nosotros somos a la sociedad. Tenemos tenemos herramientas. O sea, lo que yo viví como directora de cultura en pandemia fue algo increíble, porque había gente Sí, de Madrid que estaba mirando nuestras transmisiones, sí. gente que participaba mandando videos desde Santa Cruz, o sea, en Santa Cruz quisieron transmitir nuestras cosas. O sea, un montón de cosas que la conectividad nos da para desarrollar y seguir creciendo. Así que, Y vos sabés, Virginia, que un aporte. Eh, lo bueno, esto que vos decías de nuestra cultura, del ser correntino en general, nosotros tenemos ese plus que podemos exportarlo y al que conoce nuestra cultura, eh, primero que la verdad que yo veo que la mayoría de la gente lo recibe de una manera tan particular, porque de verdad que yo creo que nosotros, nuestra provincia en general, ¿no? Tiene una riqueza en todos los aspectos, que el día que nosotros nos creamos eso, sin soberbia, no es soberbia, pero el día que entendamos
y nos conozcamos, hagamos un trabajo profundo, digamos, en lo cultural, va a ser una provincia que realmente va a explotar en el buen sentido, porque tenemos algo que no se ve en otras ciudades. En el mundo cuando conocen nuestra música, nuestra forma de ser, nuestro decir, nuestro sentir. Eh, yo vengo de un viaje por Europa y la verdad que es algo que vine maravillada porque yo comentaba, sí, es divino todo lo otro, pero vine como con un amor mucho más grande hacia, bueno, mi país, pero sobre todo a mi provincia. La verdad que solo tenemos muchísimo capital para salir adelante y esto del turismo, yo creo que ese va a ser nuestro gran objetivo a corto plazo, ¿no? No creo que perdure mucho más sin que Corrientes se ponga, digamos, y se capacite en esa rama y que va a traer no solo el turismo, sino el tema cultural, que yo creo que es lo más rico que nosotros tenemos más allá de su tierra, de su ganadería, de todos los otros recursos naturales, pero me parece que esa es la parte donde nosotros tenemos que hacer mucho hincapié y yo creo que Tarragorro no te dijo así al azar eso, creo que por ahí nosotros que estamos acá lo tenemos que profundizar un poquito más. Así que bueno, eso nada más. Caminito, en Caminito. En Caminito Supermercados vas a encontrar la variedad de todo lo que buscas al mejor precio. Y atención, porque esta temporada tenemos las mejores promos. Caminito Supermercados tiene todo lo que necesitas. Más variedad, más servicios y los precios más bajos. Venga contento y viene su carrito. Con Caminito, feliz se quedito. Caminito, el caminito de la gente y además un supermercado bien argentino. Hace un par de años, cuando ejercía la docencia en la Universidad de la Cuenca del Plata, tuve el honor de conocer a una persona una persona muy valiosa para Curuzú, una
mujer adoptada cursuguateña, porque no es de Curuzú, sino vino acá, la enamoró un cursuguateño y, y de repente se vino a Curuzú, a dejar una impronta muy importante, porque ha sido la formadora de muchas generaciones de estudiantes del Instituto Superior, de la UNE, de la Cuenca del Plata. No sé si has trabajado en otra institución, pero eso lo veremos más adelante. Estamos con la profesora en educación especial por la Universidad de la UCA, es licenciada en educación por la Universidad de la Cuenca del Plata, es magíster en educación por la Universidad Jaén en España y ahora está haciendo un doctorado, así que un montón. Es una persona muy, muy preparada, pero sobre todo muy entusiasta y con mucha creatividad en el aula. Yo he aprendido mucho de ella, sobre todo esa creatividad que vuelca para enseñar de manera didáctica a sus alumnos en estas instituciones. Bienvenida, Claudia. Hola Virginia, encantada, muchas gracias por tu invitación. Y bueno, sí, de todo lo que dijiste, realmente soy adoptada curuzucuateña, aunque vengo de Entre Ríos de Paraná, pero bueno, ya prácticamente hace más de 30 años que estoy en Curuzú, así que es como que bueno, que estoy en mi lugar, digamos. Bueno, vamos a contar un poco lo que a mí me interesaría contar en esta charla que vamos a tener es los desafíos de la educación. O sea, el educador siempre se tiene que estar formando, es una profesión que uno no termina de aprender, que se sigue perfeccionando, se sigue, es una profesión que uno tiene que estar actualizado constantemente. Sí, Desde ese, desde ese, realmente. desde ese primer título a la actualidad, ¿cómo cambió para vos la educación en todo este tiempo que venís siendo profesional? Bien. Mira, como muy bien vos dijiste, yo soy profesora en educación especial, es mi primer título. Eh, Todo esto ocurrió en Paraná, cuando yo todavía vivía en Paraná. Soy psicopedagoga, ¿viste? Y bueno, y después, cuando me vine a vivir a Curuzú, yo en realidad en Paraná trabajaba en los jardines maternales municipales de Paraná. Es decir, yo empecé como auxiliar y a medida que me iba recibiendo en mi carrera, llegué hasta el gabinete de la municipalidad, gabinete psicopedagógico, digamos. Y, y si vos hablas de cambios educativos, yo siempre les cuento a mis alumnos, por ejemplo, a mí me tocó vivir desde la secundaria, la venida a la democracia con Alfonsín y aquellos cambios educativos que hubo. Me acuerdo que mi último título, mi último grado en la secundaria, no tenía números, tenía letras, mi libreta de calificaciones, y desde ahí, tomando la carrera docente con mucha pasión, si bien yo ejercí como psicopedagoga en la parte clínica, tanto en Paraná como acá en Curuzú, eh, las instituciones educativas de acá de Curuzú me empezaron a abrir las puertas, especialmente, esto te hablo del año 96, especialmente lo que es nivel superior, que ingreso a la docencia en el 2002. Y bueno, y ahí digamos, ya como docente, empecé a ver que desde mi formación, venía del ámbito universitario, pero venía desde la cuestión psicopedagógica. Y que sí, que la educación lleva esta apuesta que vos decís de desafío, de entender lo que es la educación, de comprender, digamos, para qué estamos dentro del campo formativo y especialmente en educación superior, la responsabilidad que en cada una de estas instituciones donde me abrieron las puertas, vos te pones a pensar, salen futuros profesionales
tanto en el ámbito educativo como profesionales en la parte psicopedagógica, como pasa en la Cuenca del Plata, ¿sí? Bueno, profesionales en su área en el campo y administración de empresas en la UNE, y esto lleva una responsabilidad. Entonces, bueno, frente a estos cambios, lo que uno tiene que hacer es, bueno, subirse al tren de la formación. Y bueno, y ahí fue mi primer desafío de comenzar la licenciatura en Ciencias de la Educación, casualmente para entender todo este lenguaje educativo y entender eh, esta cuestión de la responsabilidad de la formación de otro profesional. Y bueno, ese fue la primera cuestión. Yo siempre digo que yo cuando estudio algo es porque a su vez me gusta, es decir, me gusta mucho aprender, estudiar, pero también lo hago porque en cada cuestión, digamos, a nivel institucional y a nivel de cambios educativos, uno tiene que entender, uno tiene que perfeccionarse. A veces en los cambios educativos, siempre por ahí en el ámbito docente, vemos que a veces los cambios son profundos, a veces no son tan profundos, pero igual vale seguir perfeccionándose. Es decir, a veces vos vas, iniciás alguna capacitación o iniciás otro título y es un poco más de lo que ya sabés, pero está buenísimo. Yo siempre digo, está muy bueno ir y decir, ah, sí, esto había sido que nosotros lo hacemos, no se llama de esta forma, pero había sido que yo con mis alumnos lo hago y ahora sé cómo se llama y ahora sé qué nombre le ponen. Eh, eso, por ejemplo, es re satisfactorio. Yo incluso a veces les suelo decir a mis alumnos, eh, está muy bueno cuando ustedes van a un curso o a una capacitación y dicen, ah, pero esto ya lo dimos, ya nos dieron, ya nos formaron esto. Bueno, está buenísimo, quiere decir que la formación que recibieron está muy buena, está actualizada y lo que ustedes están haciendo es confirmando eso. Eh, a raíz de los cambios de los cambios educativos y lo que es un poco mantenerse dentro de la carrera docente, eh, por ejemplo, desde las universidades están contemplando mucho el hecho de hacer posgrados. Entonces, todo lo que es magíster, doctorados, eh, digamos, hace a lo que, al pedido de la actualización de la universidad, ¿sí? Y bueno, y ahí fue que me enganché en mi segundo desafío, que fue el magíster en educación. En En una en época, esta metodología, ¿eh? en un Sí, momento donde la oferta de magíster, de doctorados, de perfeccionamiento, no era muy común tenerla virtual, ¿no es cierto? no, 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 en ese Porque momento que yo después con con empecé la el pandemia cambió magíster. eso, ¿no? Claro, en el momento que empecé el magíster, que todavía no habíamos entrado en esta época de la pandemia, el magíster que yo hice es un magíster virtual, mi título viene de la Universidad de Jaén, de España, y bueno, y fue toda una adaptación, por eso te digo, siempre es como que el docente tiene que seguir aprendiendo a veces en lo que es también todo lo que viene en la innovación educativa, que es la cuestión tecnológica. Y cuando llegó la pandemia, para todos los docentes, incluso en el nivel superior, fue como un cimbronazo y la gran pregunta, ¿cómo hacemos y qué hacemos? Yo, gracias a Dios, como había tenido experiencia en hacer yo, en formarme yo a través de la virtualidad, y a su vez haber experimentado en la Universidad de la Cuenca del Plata el uso también de lo que son las aulas virtuales, en otras instituciones como el Instituto Superior, no me costó tanto, digamos, la adaptación. Es decir,
sí costó porque, a ver, yo me acuerdo cuando yo recién empezaba, por ejemplo, en el instituto, y siempre le cuento a mis alumnos, que yo llevaba mi auto lleno del baúl de libros adentro, libros míos, porque no solo usábamos los que estaban en la biblioteca, sino también material que uno tiene, que uno va juntando de su propia formación. Y empezar en marzo con 2 o 3 libros dentro del baúl del auto y terminar en diciembre con el auto que ya no daba más de apuntes y de libros y de cosas así. Bueno, esto con la virtualidad cambió porque ahora lo que uno tiene son archivos digitalizados, páginas, que bueno, entramos a las aulas virtuales, hacemos un clic y los invitamos a los alumnos también a leer y a interiorizarse y a pasarse ese material. Entonces, por ejemplo, eh, esa vivencia por ahí a mí pienso y me da mucha gracia porque realmente quienes pudieron ver mi auto, a veces los alumnos que me ayudaban a llevar cosas, y ay, profe, ¿qué más tiene acá adentro? Miren, pueden encontrar de todo, porque era tener a mano, digamos, lo que necesitábamos para dar clases. Y ahora, bueno, con nuestra compu y el portafolio, ahí vamos, ¿sí? Y acompañándonos de la virtualidad. Obvio que en este desafío yo supongo que hay muchísimas más cosas que aprender. Vos fíjate que ahora de un año para el otro, la inteligencia artificial nos llegó así de lleno, y en donde uno todavía se está debatiendo qué hacemos con esta inteligencia artificial. Si la usan en, Ya, en las instituciones o no. claro, cómo la usamos, porque, a ver, yo no sé qué opinarán otros docentes, te estoy hablando desde mi punto de vista. Yo creo que cuando algo viene no puedes cerrar del todo el uso o restringirlo porque ya está, digamos, ya está. Pasó lo mismo con el celular ya está, el internet ya está y ahora la inteligencia artificial. Lo que sí veo es que nos interpela a los docentes bueno, a saber un poco más sobre la inteligencia artificial y a repensar las clases desde el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué permitimos, qué no permitimos, por qué permitimos y por qué no lo permitimos? Es decir, en esta búsqueda de la calidad educativa y de la calidad de la formación de los docentes, de profesionales y de otros futuros docentes, bueno, ¿cómo quiero que yo sea ese profesional, digamos? Es decir, pero yo creo que no puede decirse, no, esto está prohibido, esto en mi clase ni esto ni se toca, ¿sí? Creo que hay que ir puliendo y hay que ir viendo. Eh, y obvio que nos queda muchísimo más que aprender, es decir, ahí estamos Recuerdo con que en el cuestiones. 2000, ya, yo me acuerdo que en el 2015, 2014, unos años antes de la pandemia, había se había puesto de moda como la capacitación en la virtualidad para los docentes. Era como que había Ujú, mucha oferta de ese tipo de capacitación que era inaplicable en aquel momento porque no tenían, los chicos no tenían los recursos, las instituciones tampoco tenían los recursos. Y después vino la pandemia y de repente una familia con 4 chicos en el colegio tenía que hacer la tarea con un celular. sí, 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 Y sí. entonces el desafío del docente fue, o sea, la exigencia de la educación, ¿no? La exigencia de las autoridades que exigían que se manden tareas y qué sé yo, y de repente yo me acuerdo patente, o sea, no tenían tiempo ni de corregir, trabajaban No. muchísimos más que cuando era presencial. Ujú. Te exigían los docentes que estés presente todo el tiempo, los directivos, porque era algo nuevo, no sabían si trabajaban o no trabajaban los docentes, entonces era una cosa bastante estresante, pero Sí, cambió la historia, sí, que porque cambió la historia. Exacto.
Sí, sí, fue, ya te digo, fue un shock, nos golpeó en todo sentido. Como vos bien decís, eran muchas horas sentada acá frente a una computadora, uno armando material que no estaba digitalizado. Yo me acuerdo, ya te digo, viste la anécdota de mi auto lleno de bibliografía. Esa bibliografía no existía digitalizada, es decir, no existía. Yo tuve que escanear y hacer y de capítulos y de algunas cosas, escribir otras, muchos docentes al armar las clases, ya sean los Classroom y todos, escribían, ¿viste? Empezar a escribir no solamente lo que vos ibas a hablar, sino lo que quedaba escrito para el alumno. Yo te estoy hablando a nivel superior, pero viviéndolo como mamá en esa época, yo tenía de mis tres hijos, dos que todavía estaban en Curuzú, uno volviendo a empezar otra carrera, porque a raíz de la pandemia cambió de carrera, empezando una carrera universitaria, el otro en la secundaria y yo dando clases. Y eran, gracias a Dios, cada uno tenía su compu, gracias a Dios, cada uno tenía su compu, pero en diferentes partecitas de la casa, tratando de robarnos lo menos posible el internet y la capacidad para que las computadoras anden y para que todo ande. Eh, yo creo que hubo niveles que lo sufrieron un poco más, ¿viste? Es muy difícil por ahí la cuestión de eh, por nivel inicial, primaria, ¿viste? Yo creo que lo sufrieron un poco más. Nosotros por ahí, hasta que los alumnos entendieron y hasta que nosotras mismas también encontramos un equilibrio. Eh, yo siempre, a ver, como yo ya había hecho cuestiones y yo había sido alumna virtual, ¿viste? Vos a eso lo vivís como alumna, entonces te podés poner en el lugar del alumno. Yo siempre digo, la virtualidad es buenísima, vos cuando te capacitas es espectacular, pero pues yo me acuerdo que diferentes cátedras, por ejemplo, una cátedra te daba, suponele, 5 PDFs de 5 autores diferentes, pero una vez me pasó en el magíster, en una cátedra tenía 300 PDF, de los cuales capaz que algunos tenían 15 hojas, pero los otros eran libros completos. Entonces vos decías, este docente me está pidiendo que yo lea las 300 los 300 PDF para hacer una tarea que era para la otra semana, ¿viste? Entonces, yo siempre, a raíz de eso, yo siempre decía, siempre digo que cuando uno es docente y usa la virtualidad o es docente virtual, ¿viste? También eso tiene que tener cuidado para el otro lado, para el alumno, porque por ahí la virtualidad, la facilidad que tiene es que vos subís material, ¿viste? Y por ahí yo digo, está bueno porque lo tenés ahí y como yo soy media ratona de biblioteca, digamos, me gusta tener cosas y decir, yo tenía un archivo de tal cosa y voy, busco y leo, ¿viste? Pero para el alumno en formación y el alumno, suponerle que recién sale de secundaria y se enfrenta a esto, digamos, es un espanto y pobres. Yo calculo que es un sufrimiento total porque no sabes para dónde disparar. Si de repente una profe te sube 20 archivos, la otra te sube 15 y la otra te sube 40, todas con cuestiones para resolver en una sola semana, es como que lleva otro tipo como de gradualidad la clase. En la clase presencial es como que vos vas con el alumno y vas, bueno, a ver, de este archivo y a ver, ¿entendieron o no entendieron? En la virtualidad tenés que dar muy bien la consigna y tenés que organizar el tiempo pensando de otra forma, digamos, tratando de resolver estas cuestiones de otra forma. ¿Y volvió la misma modalidad de antes de la pandemia o ahora hay una educación mixta, digamos, entre lo virtual y lo más allá de que tengas una aula virtual? Lo que voy Bien, es, ¿cómo es? mira, yo te hablo desde mi experiencia. Viste que vos dijiste que yo estoy en tres instituciones diferentes acá en Curuzú.
Bueno, el Instituto Superior en época de pandemia abrió, digamos, las aulas virtuales porque el instituto tiene aulas virtuales. Lo que sí que se decidió en ese momento que los alumnos de primer año utilizaban el Classroom porque era como lo más común para los chicos, ¿sí? Lo más cercano a ellos, digamos, en cuestión de utilidad y de adaptación. Y de los segundos años en adelante, las aulas virtuales del instituto. Cuando volvimos de la pandemia, volvimos a la presencialidad, pero las aulas están, el Classroom están. Yo sé que hay docentes, y yo te lo digo por mí, yo sigo usando el Classroom y sigo usando las aulas virtuales del instituto. Las sigo usando como una especie de, como de organizador para ellos mismos, para que, a ver, bueno, a ver, la unidad uno con la primer clase está ahí, la tenés en el Classroom, tenés la consigna, tenés los powercitos, si es que hice power, tenés los videos que te invito a mirar, tenés la bibliografía, pero presencialmente lo trabajamos a todos. En la virtualidad, por ahí les pedía que subieran sus respuestas, la participación en el foro, un poco más, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si bien usamos el foro y usamos ciertas cuestiones, yo particularmente lo trabajo más a todo lo que está ahí en la presencialidad, ¿sí? Entonces, eh, esa desde el instituto. En la Universidad de la Cuenca del Plata ya estamos con lo que son las clases híbridas o mixtas. Es decir, los alumnos, y te hablo por psicopedagogía, que es donde yo estoy ejerciendo hace un montón, digamos, Sí. tenemos esta cuestión de que, bueno, los chicos tienen clases presenciales, pero también tienen clases virtuales. Dentro de las clases presenciales en la universidad, a veces están conectados con alumnos de otras sedes o de otras provincias, con otro profesor que da la clase, ¿sí? Y tienen un profesor presencial de apoyo también ahí. Y los días que no cursan, que no van a la universidad, ellos pueden tener su clase sincrónica, que quiere decir de tal hora a tal hora conectados todos a través de la computadora, trabajando con el docente, o sus clases asincrónicas, que es sin conexión del docente, pero está armado toda la actividad, todo el contenido que ellos tienen que revisar y hacer. Entonces, digamos, es como que en la Cuenca del Plata se está yendo más a la cuestión híbrida, ¿sí? A esta cuestión de que el alumno eh, ya maneje todo lo que es la virtualidad y tenga clases virtuales y tenga clases presenciales y pueda, digamos, hacer así su carrera, ¿sí? Este, así que bueno, y la UNE también tenemos las aulas, eh, por supuesto las clases son presenciales también, pero también ahí es como las aulas son como un repositorio vendrían a ser, ¿sí? Eh, la verdad que la virtualidad en realidad asustó mucho, dio mucho trabajo, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho que, es decir, es como que digo, bueno, a ver, el alumno que no vino a la clase, que se perdió la clase o que en el camino le pasaron 200 cosas, porque nuestros alumnos cada uno tiene su propia historia, tienen sus propios inconvenientes, sus propias cuestiones, y quieren retomar o quieren revisar. Bueno, ahí está, vayan al aula, vean que ahí está ordenado, completito, está el tema, está Te voy a hacer el una pregunta, objetivo. Cami. Viste que desde el 2002 a la actualidad Cursó cambió un montón en el sentido de que se ha vuelto una ciudad con un potencial enorme para convertirse en una ciudad universitaria. Tenemos varias universidades, varias instituciones educativas de nivel terciario universitario. O sea, hay un movimiento de jóvenes en nuestra ciudad que vienen a estudiar, que vienen a capacitarse, que vienen este, a Mirá, estudiar.
Mira, eso es realmente yo ya te digo, yo en nivel superior ingresé en el 2002 y desde el 2002 a la fecha, sinceramente es mucho el esfuerzo que se hizo y que se hace para mantener las carreras y para hacer nuevas ofertas educativas. Eh, yo me acuerdo cuando recién ingresé al instituto, las carreras se armaban, las ofertas se armaban desde el instituto, se elevaban y el ministerio aprobaba o no aprobaba. Bueno, ahora es al revés, ¿sí? Ahora ya hay como una cierta cantidad de ofertas, eh, pero la cantidad de chicos y chicas que pasan por estas instituciones de nivel superior, que son no solamente de Curuzú, son de alrededor de Curuzú, ¿sí? Es decir, de otras provincias inclusive. Yo he tenido alumnos tanto en la UNE como en el instituto, como en con la otra, por ejemplo, del sur. Y vos les preguntás, ¿y qué estás haciendo en Curuzú? ¿Viste? Como diciendo, ¿cómo está? Se vino a cursar acá. Y vos sabés que es porque a veces tiene su abuela, su tía, su familia, ¿sí? Que en algún momento dejaron de verse y vienen a estudiar acá porque justo es la carrera que ellos querían hacer y justo está en Curuzú, en un lugar donde está a su vez la familia o parte de esa familia. Eh, He tenido también, me acuerdo cuando yo comencé en el Instituto Superior, comencé dando clases en la carrera de el profesorado en educación especial. Eh, y esa primer corte, digamos, que se recibieron de esos chicos que fueron, no eran los primeros alumnos del instituto, porque la carrera ya existía mucho antes que yo llegué al instituto, pero mis alumnos en ese sentido, esa primer corte, vos sabés que muchos de estos chicos están en Entre Ríos, por ejemplo, en La Paz, ejerciendo, ¿viste? En Federal, en Federación, en Chajarí. Es decir, es como que a su vez se formaron acá, algunos eran de Curuzú, pero salieron y se fueron con un título y ejercen, ¿viste? Yo creo que eso desde el nivel superior y como vos muy bien dijiste recién, cómo Curuzú se está haciendo como un centro educativo de nivel superior, es algo que es fantástico. Es ¿Cuál es la fantástico mayor, porque última pregunta, pero responderme cortita porque ya no tenemos más tiempo? Eh, ¿Cuál es porque digamos, la vida del docente es 70% vocación y el 30% de que corre de un lado a otro? Y también me preparo y también estudio y bueno, ¿cuál es la máxima satisfacción que vos te da seguir trabajando en docencia? los alumnos, Por lo cual los vos egresados, ¿eh? por lo cual vos decís, bueno, tengo que seguir, ya no aguanto más, me quiero jubilar, pero... Sí, en realidad uno por ahí llega un momento que se quiere jubilar, pero a mí los alumnos, yo siempre lo digo, yo soy feliz dentro del aula. Yo me enojo con ellos, me río con ellos, pero ver, por ejemplo, yo años anteriores tenía como los últimos años, pero hace un tiempo tengo los primeros y segundos años. Y realmente, cuando vos ves que van a recibir su título o que están haciendo su residencia y pensás en ese alumno en el primer cuatrimestre, primer año, cuando entraban medios perdidos y medios que no sabían dónde estaban parados y de repente yo ya tengo alumnas que son colegas, es decir, son colegas mías. Y en psicopedagogía lo mismo, tengo un montón de colegas y es re satisfactorio ver que están haciendo cosas, inclusive que se han animado a cosas mejores que uno, digamos, se han perfeccionado, han encontrado su rumbo, han encontrado su lugar y están haciendo cosas divinas. Eh, yo creo que eso es lo mejor que tiene la docencia. Después sí, después hay una burocracia y hay cuestiones que por ahí uno
las va manejando en el día a día y como vos decís, Virginia, uno corre de un lado para otro porque eso también es cierta cuestión a analizar dentro de la educación argentina, es decir, siempre se habló del docente taxi, ¿viste? Que va para allá, que va para acá, que viene para acá, porque no podés concentrar todas tus horas en un solo lado, tampoco alcanza, ta, 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 ta. Pero bueno, ese tema aparte, pero la satisfacción es esa, es decir, a esta altura de mi vida, tener colegas que fueron en un momento mis alumnos, colegas desde la rama docente como de la rama psicopedagógica, y ver que están haciendo cosas espectaculares. Que vos decís, ¡guau! Bueno, Y yo los conocí cuando entraban todos tímidos y no se animaban a hablar. Y vos decís, es bueno, fantástico. bueno. Gracias, Claudia. Se nos No, acabó el gracias tiempo. a vos, Virginia. Un abrazo. Un Muchísimas gracias. abrazo.